Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a continuar con el estudio de funciones y vamos a estudiar tipos especiales de funciones y un tipo especial de función que vamos a empezar revisando son lo que denominamos las secuencias. Las secuencias también reciben el nombre de sucesiones. Son sinónimos, así que lo primero que les pido que tengan presente son estos dos nombres que se refieren exactamente a la misma cosa. Resulta que las secuencias o sucesiones son funciones, como se indica aquí, pero son un tipo especial de funciones donde el dominio de estas funciones está formado por los números enteros comprendidos entre dos números dados. Es decir, el dominio es un subconjunto de los números enteros, ¿sí? O todos los números enteros mayores e iguales que un número dado, ¿ok? Entonces, en las secuencias, o las secuencias son un tipo especial de funciones donde típicamente el dominio de la función no se suele poner explícitamente. Y eso hace pensar que las secuencias o las sucesiones son cosas diferentes a una función, pero ahora sabemos que en realidad las secuencias o sucesiones no son otra cosa más que funciones. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros un ejemplo en esta lámina de una secuencia donde en este caso nosotros podemos ver que los números que participan en la secuencia son 2, 4, 8 y así sucesivamente. Esta secuencia resulta del hecho de que una persona decide contar sus ancestros. Entonces, toda persona necesariamente tiene dos padres. Tiene a su vez cuatro abuelos, dos padres de cada uno de sus padres, por lo tanto, cuatro abuelos. Tiene dos padres por cada uno de sus abuelos, en total tiene 8 bisabuelos, y si seguimos contando esto, pues vamos a tener una secuencia que va a tener 2, 4, 8, 16. Si esto por si acaso no es claro para todos, bueno, vamos a poner aquí en esta parte un breve árbol, ¿no? Aquí está usted, aquí está su papá, aquí está su mamá, aquí está el papá de su papá, la mamá de su papá, el papá de su mamá, la mamá de su mamá, ¿ok? Y así sucesivamente esto se va abriendo de a pares, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues uno puede ver que tiene estos números en la secuencia, ¿ok? Ahora, resulta de que estos números se pueden poner en una tabla y en este caso la tabla de la que estoy hablando es esta que ustedes ven aquí, donde, como ustedes pueden ver, la primera fila hace referencia a la posición del elemento dentro de la fila de números, ¿ok? Entonces aquí tenemos una fila de números o una secuencia o sucesión de números donde tenemos un primer número, un segundo número y así sucesivamente. En esta segunda fila nosotros tenemos los números que hemos obtenido en el ejemplo que estamos analizando, que son 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así sucesivamente. Bueno, resulta de que a esto de aquí nosotros le podemos llamar n y a esto de acá le podemos llamar f de n y efectivamente pues aquí nosotros tenemos una función discreta que tiene como dominio los enteros positivos, ¿sí? Y los resultados pues son números enteros, por supuesto. ¿Ok? Entonces nosotros típicamente cuando hablamos de sucesiones o cuando escribimos una sucesión ponemos una lista de números o una secuencia de números, de ahí justamente el nombre, donde los números se separan con comas, ¿ok? Y así es como típicamente expresamos una secuencia o una sucesión. Sin embargo, si nosotros solamente expresáramos
a la sucesión de esta manera, parecería que no es función, pero ahora nos acabamos de dar cuenta de que las secuencias son un tipo especial de funciones, y digo tipo especial porque noten que no estamos definiendo el dominio explícitamente, pero en este caso el dominio está dado por la posición del número, y ese es típicamente el caso en las sucesiones. ¿Ok? Bien, una vez que nosotros tenemos esta tabla donde realmente nos damos cuenta de que esto es una sucesión, una de las tareas que nosotros tenemos que hacer es tratar de buscar una fórmula que nos permita calcular los valores de salida de la función en función de los valores de entrada o de los valores del dominio de la función. ¿Ok? Eso típicamente corresponde a uno de los casos que habíamos visto nosotros cuando analizábamos inducción matemática, que es el tema de buscar una función. Bueno, resulta de que en este caso la función va a ser 2 a la n, ¿ok? Pero claro, cuando yo pongo algo así, no es que con esto que estoy haciendo es suficiente para decir esto es correcto, ¿no? Tengo que demostrar que esto de aquí es correcto, y hemos visto que el método de demostración para ver que una fórmula sea correcta es inducción matemática. Así que eso, bueno, no lo vamos a hacer ahora, pero sepan ustedes de que no es simplemente que yo tengo que poner una fórmula y ya está. Tengo que demostrar que esa fórmula es correcta o da todos los valores, que son infinitos, por supuesto, de esta sucesión, y ahí obviamente digo la fórmula es correcta. ¿Ok? Entonces, con esto espero que quede claro el concepto de secuencia o sucesión. Ahora, como ustedes pueden ver, en este caso, la posición de la salida, la posición en la que aparece un número, es importante, puesto que este número, el 16, por ejemplo, se obtiene de elevar 2 a la 4. Si el 16 se pusiera antes y el 8 después, obviamente tengo que ver una fórmula en la que 4 sea la entrada y con esa fórmula obtenga 8, y cuando obtenga 3 me dé 16. Eso implica que el orden de los elementos en la sucesión es importante. ¿Okay? Entonces yo no puedo cambiar arbitrariamente el orden de los elementos. ¿Ok? Si es que yo cambio el orden de los elementos en una sucesión, en definitiva estoy obteniendo otra sucesión, y evidentemente en este caso pues tendría dos sucesiones diferentes. Entonces, espero que con esto quede claro que el orden de los elementos en las sucesiones es importante, y eso es justamente lo que se anota en esta última línea. En las sucesiones, el orden de los elementos es importante, lo cual no era el caso cuando analizábamos conjuntos. Y otra característica importante de las secuencias o sucesiones es que los números o los elementos se pueden repetir, cosa que también era algo que no sucedía en el caso de los conjuntos. Recordemos que un conjunto es una colección no ordenada de elementos diferentes, ¿no? En cambio, las sucesiones es una secuencia de números, ¿no? Donde los elementos se pueden repetir y donde el orden es importante. Estas dos últimas cosas que he dicho, los elementos se pueden repetir y el orden es importante, es una redundancia. Cuando uno dice secuencia, automáticamente tiene que tener en cuenta de que se está refiriendo a estas dos propiedades. ¿Ok? Entonces, ustedes recordarán que cuando analizábamos el tema de secuencia, el tema de conjuntos, disculpen, analizábamos un ejemplo donde teníamos la palabra it y la palabra ate. Ok, déjenme ponerle con el color que normalmente suelo usar. Entonces analizábamos it y ate. Entonces decíamos, si ponemos estas palabras en un conjunto, ok, estos conjuntos son iguales. ¿Por qué? Porque tienen exactamente los mismos elementos. Pero si hablamos de secuencias, estas dos palabras son diferentes, ¿ok? Porque tienen las mismas letras, pero el orden en el que están dispuestas esas letras es distinto. ¿Ok? Entonces,
con este ejemplo que vuelvo a recapitular de una de las clases pasadas que analizamos, espero que quede claro que el elemento matemático que nos va a permitir a nosotros procesar palabras o representar palabras van a ser las secuencias o las sucesiones y no los conjuntos. ¿Ok? Espero que quede claro esta parte. Finalmente, un punto importante a tener en cuenta es, espero que esto todo el mundo lo tenga claro por defecto, pero bueno, no está por demás decir que cuando uno escribe una secuencia y tiene punto, 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 esto indica que la secuencia sigue y si uno no pone nada al final, pues esto me da la idea de que esta es una secuencia infinita. Entonces, esta es una secuencia infinita en el sentido de que tiene infinitos elementos. ¿Ok? Listo. No sé si de esta parte tienen alguna consulta. Si es que algo no queda claro, me dicen por favor. ¿Estamos bien? Ok. Muy bien. Entonces, ya hemos visto a través del ejemplo que analizamos en esta lámina, o en la lámina anterior, más bien dicho, cómo podemos representar las secuencias. Sin embargo, no está por demás decir nuevamente cómo se hace eso. Las secuencias se representan por medio de una sucesión o una lista de elementos escritos en una fila, es decir, así. Es importante recordar nuevamente, y esto sí lo vuelvo a manifestar porque esto es una de las cosas en las que a veces uno se suele equivocar, es que en las secuencias, por favor, importa el orden en el que aparecen los elementos. ¿Ok? Esta es una secuencia que le vamos a llamar S, es una secuencia abstracta. Abstracta en el sentido de que yo no conozco qué elementos tiene, sino que esta es una secuencia que tiene una sucesión de variables que son S1, S2, S3, S4, S5 y así sucesivamente hasta el infinito. Si yo quiero poner una secuencia concreta, pues pongamos T y pongamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y pongamos punto a punto para decir una secuencia infinita. Bueno, en este caso ya tengo expresado claramente los números, eso también es una secuencia, ¿ok? Entonces, típicamente, cuando uno hace referencia a secuencias de las cuales uno no conoce los elementos, pues uno utiliza una sucesión de variables. Y la otra cosa que quiero que quede claro es que normalmente se usa letras mayúsculas para referirme a todos los elementos de una secuencia, mientras tanto que las letras minúsculas, como en este caso, representan los elementos de la secuencia y usualmente se usa la misma letra, ¿no? Ok, entonces ya vimos este ejemplo, it y 8, y ya dijimos que si es que analizamos a esto como secuencias, pues son estas secuencias diferentes la una de la otra. ¿Ok? Listo. Si el dominio de la secuencia es infinito, entonces tenemos una secuencia. Si el dominio de la secuencia es finito, disculpen, no infinito. Si el dominio de la secuencia es finito, entonces tenemos una secuencia finita, ¿ok? Nosotros vamos a tener tantos elementos, en este caso en el rango, como elementos tengamos en el dominio, ¿ok? Y si el dominio de la secuencia es infinito, pues la secuencia va a ser infinita, es decir, va a tener o devolver infinitos valores, ¿ok? Otras formas en las que se denotan las secuencias es a través de esta notación de conjuntos y poner un S subíndice o una letra subíndice y cerrar signo de paréntesis. Esto es otra forma que en algún momento se pueden encontrar ustedes de cómo se refiere uno a las secuencias. Y en este caso, aparte de poner esto, uno normalmente pone, por supuesto, la regla con la que calcula los elementos de la secuencia y evidentemente el dominio de esta secuencia. Entonces, aquí tendríamos una secuencia S que tiene los elementos que se indican aquí, donde esta secuencia sería S igual, el primer elemento es 0, 0 al cuadrado es 0, menos 1 es menos 1. El segundo elemento sería 1, 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. El siguiente elemento sería 2, 4, 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, esta secuencia
que se indica aquí, que se representa de esta manera, explícitamente quedaría como he escrito, ¿no? Otra forma de denotar una secuencia es poner, ¿sí? La letra con la que se va a representar a la secuencia, poner el límite inferior del dominio, poner el límite superior del dominio y, por supuesto, tengo que también poner la fórmula de cálculo de los elementos de la secuencia, ¿ok? Entonces, las secuencias se pueden denotar mediante una lista de elementos, ¿ok? Como se puede ver en el primer caso, ¿sí? Esta es quizá la representación más usada, pero esto normalmente se pone así siempre y cuando uno deje o quede claro cómo se obtienen los elementos de la secuencia. Si no, se puede expresar mediante esta notación en donde uno indica la fórmula de cálculo de los elementos de la secuencia y, por supuesto, el dominio de la secuencia. ¿Ok? Por otro lado, habíamos dicho anteriormente que en las secuencias, aquí tenemos una nueva secuencia, en las secuencias los elementos pueden repetirse y el orden es importante. Bueno, fíjense ustedes que aquí tenemos una secuencia de 4 elementos, ¿ok? Esos 4 elementos son 2 símbolos A y 2 símbolos B. Si ese fuese un conjunto, a ese conjunto le vamos a llamar T, pues solo tendría los elementos A y B. Entonces, repito, espero que quede claro con esto el concepto de secuencia y su diferencia con respecto de los conjuntos, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, si es que algo no queda claro, me dicen por favor. ¿Estamos claros hasta aquí? Perfecto. Bien, en esta parte quiero que por favor se concentren mucho porque esta parte tiene algunas definiciones que pueden hasta cierto punto parecer trabalenguas y por lo tanto sí es importante tener claro y tener nuestro cerebro activado para poder entender a qué hacen referencia estas definiciones. Vamos a hablar de 4 tipos de secuencias, ¿ok? Estas 4 secuencias se van a caracterizar por cumplir ciertas propiedades, ¿ok? Entonces vamos a hablar de secuencias crecientes, de secuencias decrecientes, de secuencias no decrecientes y de secuencias no crecientes, ¿ok? Entonces empecemos por la primera de esta lista de secuencias que hemos puesto. En todos estos ejemplos, vamos siempre a asumir que tenemos una secuencia S que tiene como elementos S1, S2 y así sucesivamente hasta SI, SI más 1 y que esta lista de elementos sigue. ¿Ok? Hemos dispuesto la secuencia de referencia en este modo porque sobre todo vamos a hacer referencia a los elementos SI y SI más 1 que son 2 elementos consecutivos. Ok, entonces, teniendo esta secuencia S dispuesta en esta forma, nosotros vamos a decir que esta secuencia es creciente o es una secuencia creciente si se cumple esta condición que dice aquí, que es que el elemento SI es estrictamente menor que el elemento SI más 1. Si el elemento SI es estrictamente menor que el elemento SI más 1, entonces esta secuencia es creciente. Por supuesto, esto tiene que pasar para todo valor de I, ¿ok? Y evidentemente I e I más 1 deben ser elementos que están en el dominio de la secuencia, ¿ok? Entonces, con esto, como esta I es una variable que representa cualquier posición dentro de la secuencia, pues lo que sabemos es que este elemento va a ser estrictamente, puesto en el orden que hemos puesto, que este elemento va a ser estrictamente menor que este elemento, es decir, S1 va a ser estrictamente menor que S2, S2 va a ser estrictamente menor que S3 y así sucesivamente, que SI va a ser estrictamente menor que SI más 1, que SI más 1 va a ser estrictamente menor que SI más 2 y así sucesivamente, ¿ok? Este es el ejemplo de una secuencia creciente. Ok, para empatar con con una definición similar,
Vamos ahora, en cambio, nos vamos a saltar la secuencia decreciente y vamos a ir a revisar el concepto de secuencia no decreciente. De nuevo, asumimos la misma secuencia de referencia que estamos considerando en este ejemplo, esta de aquí, y la condición que deben cumplir los elementos para que la secuencia sea no decreciente es esta que estamos indicando aquí. Que SI puede ser menor que SI más 1 o a lo sumo igual que SI más 1. Es decir, la diferencia que tenemos nosotros entre una secuencia creciente y una secuencia no decreciente es que en la secuencia creciente los elementos crecen estrictamente. ¿Ok? Mientras que en la secuencia no decreciente los elementos pueden crecer o pueden mantenerse iguales. Esto es, en pocas palabras, lo que estamos diciendo cuando admitimos la igualdad como parte de la condición. ¿Ok? Entonces, un ejemplo simple de una secuencia creciente, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería un ejemplo. Un ejemplo de una secuencia no decreciente podría ser 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, por ejemplo. ¿Ok? Aquí ustedes pueden notar la diferencia que existe entre una secuencia creciente y una secuencia no decreciente. En la secuencia creciente, los términos, como dije anteriormente, van creciendo estrictamente. En la secuencia no decreciente que he puesto aquí, los términos pueden crecer o mantenerse iguales y esto es perfectamente válido y por supuesto cumple con la definición que hemos dado para secuencias no decrecientes. ¿Ok? Otro ejemplo u otros ejemplos de secuencias crecientes sería, voy a poner números cualquiera, ¿ok? Justamente a propósito para indicar que no necesariamente tienen que ser consecutivos, voy a poner, no sé, 3, 7, 9, 11, 17. ¿Ok? Este es un ejemplo de una secuencia creciente. En este caso, usando los mismos números, tendremos 3, 3, 7, 9, 9, 11, 17. Este sería otro ejemplo de una secuencia no creciente, no decreciente, perdón. Y se llama no decreciente porque los elementos no van decreciendo, pero tampoco podemos decir que los elementos siempre van aumentando, porque ya hemos visto que pueden ser iguales o pueden ir aumentando en su valor, ¿ok? Entonces, no sé si esto deja claro estos dos conceptos de secuencias crecientes y secuencias no decrecientes. ¿Estamos claros? ¿Sí? Si tienen alguna duda, me dicen, por favor. Bien, ahora analicemos la definición de secuencia decreciente y luego posteriormente vamos a analizar la definición de secuencia no creciente. Ok, entonces la misma historia, ¿no? Tomamos como base la misma secuencia que hemos venido considerando y nosotros decimos que una secuencia es decreciente cuando los valores van disminuyendo de manera estricta. ¿Ok? Y decir que van disminuyendo de manera estricta implica que el término que está más a la derecha, es decir, el SI más 1, ¿ok? O el término que está a la derecha, hemos dicho, de la secuencia, SI más 1, y el que está a la izquierda, los dos tienen que caracterizarse por el hecho de que el SI más 1 es mayor, perdón, que el SI es mayor que el SI más 1, ¿ok? Con eso vamos a decir que efectivamente van disminuyendo los elementos, el valor de los elementos va disminuyendo estrictamente, lo cual significa tener una secuencia decreciente. En el caso, en cambio, de una secuencia no creciente, que es esto de aquí, como ustedes pueden ver, en este caso de nuevo, se incrementa la condición de igualdad. ¿Ok? Entonces, con esto lo que estamos diciendo o garantizando es que los elementos no crecen, pero que no crezcan implica que van disminuyendo
o que se mantienen iguales. Decir que es decreciente implica decir que el valor de los elementos va disminuyendo de manera estricta. ¿Ok? Entonces, usando valores similares a los casos anteriores, demos los ejemplos. Entonces sería 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esta sería una secuencia decreciente. Los valores van disminuyendo. Un ejemplo de una secuencia no creciente sería este, ¿no? 6, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Este es un ejemplo de una secuencia que, como ustedes van viendo, no crece. Pero el hecho de que no crezca no significa que los elementos no se puedan repetir. ¿Ok? Y evidentemente, con los ejemplos que dimos anteriormente, pues nos quedaría 17, 11, 9, 7 y 3 en este caso. Y en este caso nos daría 17, 11, 9, 9, 7, 3 y 3. Queda claro entonces la diferencia entre secuencia creciente y secuencia no decreciente y entre secuencia decreciente y secuencia no creciente. Ok, entonces por favor tener en cuenta estos términos o estas definiciones y las diferencias que existen entre los términos que son que parece que son parecidos, pero que no son exactamente iguales. Entonces, secuencia creciente se relaciona con secuencia no decreciente, ¿ok? No son la misma cosa, ya hemos visto, pero tienen cierta relación y de la misma forma, pues, tenemos esta relación de aquí, ¿ok? Bien, finalmente, este ejemplo nos va a ilustrar que estas definiciones no son excluyentes, no son mutuamente excluyentes. Aquí tenemos justamente un ejemplo donde tenemos la secuencia 2, 5, 13, 104 y 300. Y esta secuencia cumple o es de dos tipos. Esta secuencia es creciente y es no decreciente. Es creciente porque va aumentando de manera estricta y es no decreciente porque no va disminuyendo. ¿Ok? Entonces, en esta parte, lo que quiero que entiendan es justamente la simbología que uno tiene, ¿no? Cuando uno pone menor o igual, se debe cumplir alguna de las dos condiciones, ¿no? O que sea menor o que sea igual. Entonces, por eso, si bien es cierto, en este caso, no hay valores que sean iguales, pero eso no significa, ¿sí?, que la función o la secuencia que tenemos aquí no sea no decreciente. Mientras los términos no vayan disminuyendo, también va a ser no decreciente. Y, por supuesto, como todos cumplen con el tema de ser mayores que el anterior, pues también es una secuencia creciente. ¿De acuerdo? ¿Ok? Espero que quede claro esta particularidad que este ejemplo intenta ilustrar. ¿Ok? Listo. Aquí tienen ustedes otro ejemplo de una secuencia, la que nos permite obtener fracciones de la forma 1 sobre i, donde i es un entero mayor o igual que 1. Por lo tanto, esta secuencia de aquí, esta secuencia S, será igual a 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, y así sucesivamente. Bueno, esta secuencia es decreciente y es no creciente. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden verificar que ese es el caso. Aquí tenemos nosotros una tercera secuencia, que es esta de aquí, que tiene los elementos 100, 99, 99, 74, 74, 74 y 300. Esta es una secuencia no creciente, ¿ok? Porque no va aumentando. Y eso nada más. No podemos decir que es decreciente porque
hay números que se repiten. ¿Ok? Listo, espero que con estos ejemplos queden claras estas definiciones. Estas definiciones les pido tener presentes porque cuando veamos algoritmos de ordenamiento o cuando ustedes vean algoritmos de ordenamiento, típicamente se dice analice este algoritmo o construya un algoritmo que tenga como entrada una sucesión de números y que devuelva una secuencia creciente. Entonces, cuando le dicen devuelve una secuencia creciente, ¿qué quiere decir? O lo típico sería que devuelva una secuencia no decreciente, lo cual abre las puertas para decir, ok, puedo poner elementos que son iguales o puedo poner más de un elemento repetido, si se quiere. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta de esta parte? ¿Está todo claro? Me dicen, por favor. ¿Estamos claros entonces hasta aquí? Perfecto. Ok. Bien. Como ustedes han visto cuando hemos estado revisando el tema de sucesiones, una parte clave de las sucesiones va a ser el tema de encontrar lo que se denomina una fórmula explícita, ¿ok? Para la sucesión. Entonces, anteriormente, cuando empezamos a analizar ejemplos de sucesiones, decíamos, tenemos los elementos de la sucesión que son 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ¿ok? Esto es importante para ver cómo van avanzando los números, pero en materia de compactar la notación, pues esto no es nada compacto. Entonces, en ese caso, lo que uno busca es encontrar una fórmula explícita que me permita calcular todos o cualquier valor de la secuencia. ¿Ok? Entonces, a eso nos estamos refiriendo en esta parte con encontrar una fórmula explícita. Yo voy a tener una sucesión de números o una secuencia de números, en este caso se ha puesto de manera vertical, ¿ok? Y el objetivo va a ser encontrar una fórmula para encontrar o calcular cualquiera de estos valores. ¿Ok? Entonces, obviamente, esto nos indica que este es el primer valor, por eso es A1, este es el segundo valor, por eso es A2, el tercer valor A3, el cuarto valor A4 y el quinto valor A5. ¿Ok? Entonces, noten ustedes que en este caso el valor de entrada debe ser la posición de elemento y con eso me debería dar un medio. En este caso, el valor de entrada es 2 y me debería dar 2/3 y así sucesivamente. Bueno, la fórmula que ya nos dan en este caso que me permite calcular cualquier valor de esta secuencia, y esto sigue, por supuesto. Cualquier valor de esta secuencia es k a la k igual a k más 1. Noten ustedes también que en este caso no siempre se usa n como variable, ¿no? En este caso se usa k, ¿ok? Lo que no es común utilizar son las variables de x, y y z, porque ya dijimos que típicamente esas son variables que se usan para hablar de fórmulas con variables continuas. En este caso, el dominio es discreto, ¿no? Por lo tanto, estamos ante funciones discretas. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí nos están dando otra secuencia, que es 1 menos un cuarto, un noveno, menos un 16avo, un quinto, un 25avo, menos un 36avo. ¿Okay? Este es el primer valor de la secuencia, el segundo valor de la secuencia, el tercer valor de la secuencia, el cuarto valor de la secuencia, el quinto valor de la secuencia, el sexto valor de la secuencia. ¿Ok? Entonces, con esto uno ya puede darse cuenta, ¿ok? Que los valores que tiene aquí en el denominador son potencias de estos números. La otra cosa que uno puede darse cuenta es que el signo va alternando, ¿no? Tenemos más, menos, más, menos, más, menos. El signo más es o se da cuando las entradas o el dominio es par, mientras que el signo menos es cuando la entrada es par, mientras que el signo más es cuando el número o la entrada es impar. En el numerador siempre vamos a tener 1, por lo tanto, es razonable decir que 1 va en el numerador. Ahora, para simplificar y compactar términos, pues vamos a decir que tenemos menos 1, K va a denotar la posición del elemento dentro de la sucesión y por lo tanto será menos 1 a la K más 1. ¿Por qué? Porque cuando tenemos valores pares es cuando el signo es menos. Entonces, si yo tengo un número par y le sumo un número, automáticamente tengo un impar y
menos 1 a cualquier número impar va a ser menos 1. Mientras tanto que menos 1 elevado a cualquier número par va a ser más 1. Y en el denominador ya dijimos es el valor de la posición elevado al cuadrado, por lo tanto será k al cuadrado, ¿ok? Entonces con esto hemos obtenido o hemos inducido una fórmula que representa los elementos de esta sucesión. ¿Qué nos falta para decir que esta fórmula está correcta? Demostrar por inducción matemática que esta fórmula efectivamente representa los valores que se indican aquí. ¿Ok? Entonces hay que probar que esta fórmula es cierta para el caso base y luego para cualquier valor de k diferente al caso base, asumiendo pues que la fórmula es correcta para k. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta aquí entonces este tema? Perfecto. Muy bien, entonces con esto hemos revisado lo que son las secuencias o las sucesiones, que son exactamente la misma cosa. Y una vez que hemos visto las secuencias o sucesiones, vamos a analizar dos operadores que se suelen usar para calcular resultados en secuencias. Estos operadores que vamos a ver son de dos tipos. El primer operador es la sumatoria o notación sigma. Y el segundo elemento que nosotros vamos a ver es el producto. Antes de hablar de esa parte, permítanme hacer una tabla para ubicarnos de qué vamos a hablar. Entonces, acá vamos a poner matemáticas continuas. ¿Ok? Y en esta otra parte vamos a poner matemáticas discretas, que es el tipo de matemática que nosotros estudiamos. Un momentito. Ok, ustedes en matemáticas continuas, y espero que esto no les haya traído pesadillas, habrán estudiado este simbolito, ¿no es cierto? Que es el de calcular integrales. ¿Qué hace uno cuando calcula una integral? ¿Qué está haciendo? Bueno, me van a decir calculando el área bajo la curva, me van a decir, pero cómo se calcula conceptualmente el área bajo una curva? Entonces, si ustedes recuerdan, sí, dígame. Sumando rectángulos, recuerdo que. Exactamente. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando ustedes tienen una función x, f de x, okay, dibujemos una función, ¿cómo calculaban ustedes el área de esta curva en un intervalo dado? Asumimos que esto es A. Bueno, déjenme ponerle otro valor. Otro color, más bien dicho, más que otro valor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ustedes calculaban este resultado en un intervalo dado? Donde esto es A y esto es B. Ustedes definían un rectangulito de una dimensión o de un ancho bien chiquitito. ¿Ok? Donde este rectangulito le llamábamos un diferencial de X, ¿se acuerdan? ¿Ok? Y como este rectangulito es bastante chiquito, pues aquí tengo una función, el valor de la función en este punto X, al cual le llamamos f de X. Bueno, ¿cómo calculo yo el área de este trapecio? Pues el área de este trapecio será el valor de la altura, que es de fx, por el valor de la base, que es de x, y sumo esto para todos los rectangulitos chiquitos que existen en esta área, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Ok? Y la integral es igual, el valor del área bajo la curva es igual a este producto cuando el diferencial de x es bastante chiquito, cuando este dx tiende a infinitos, a infinito, digo, tiende a cero, ¿se acuerdan?
Esa era la definición de la integral. ¿Ok? Bueno, pues en matemáticas discretas tenemos algo equivalente que lo denotamos mediante este símbolo, sigma, ¿ok? Donde vamos a hablar de una función discreta a la entrada y donde n va a tomar valores desde n sub 0 hasta, vamos a decir, un n final, ¿ok? Entonces, noten que la integral también es una suma, ¿ok? Es una suma de infinitas áreas. Y de hecho, este símbolo que uno usa para definir la integral es una letra S de suma, ¿ok? Acá tengo la letra sigma, la letra griega sigma, que es la equivalente a la S en nuestro alfabeto, que viene también de sumar, ¿ok? Listo. Nosotros en matemáticas continuas tenemos también otro operador que son siempre o casi siempre se estudian de a pares, que es d de f de x con respecto a x, que es la derivada. Mientras tanto que en matemáticas discretas nosotros tenemos un concepto que se llama diferencias, ¿ok? Que es calcular la diferencia entre dos valores sucesivos, por ejemplo, de la función. Entonces tengo f de n más 1 menos f de n menos 1 o de f de n. Esto es un ejemplo de una diferencia. Otro ejemplo de una diferencia sería esto, por supuesto, para todo n, ¿no? Elemento del dominio de la función. Otro ejemplo de una diferencia sería f de n menos, vamos a esto así, menos f de n menos 1, ¿ok? Para todo n en el dominio de la función. Otro ejemplo de diferencia sería fn más 1 menos fn menos 1. Esto para todo n en el dominio. Entonces, acá tenemos derivadas y acá tenemos diferencias. Entonces, con esto lo que quiero que quede claro es que al final nosotros en matemáticas discretas vamos a estudiar operadores análogos a los de las matemáticas continuas, pero dado el dominio del discurso diferente que tenemos, normalmente estas operaciones se van a simplificar, es decir, el calcular sumatorios no va a ser tan difícil como calcular integrales y el calcular diferencias no va a ser tan difícil como calcular derivadas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, con esto ahora sí, vamos a ver en qué consiste el sumatorio o la notación sigma. Primero, en este caso, familiaricémonos con la notación que uno usa cuando habla de un sumatorio. Lo que tenemos aquí es el símbolo de sumatorio, que es la letra griega sigma mayúscula. En esta parte inferior tenemos lo que se denomina el límite superior de la sumatoria, que indica en qué valor empiezo a sumar los elementos de la secuencia AK. Y acá arriba tengo el límite superior de la sumatoria que me indica en qué valor tengo que parar, en qué valor de la secuencia tengo que parar la suma. Entonces, fíjense que si uno expresa esta sumatoria de manera explícita, pues aquí tiene que el primer valor que se suma es AM, que es el inferior, luego está AM más 1, AM más 2 y así sucesivamente hasta que llega 1 al último valor que se indica a través del límite superior, que es AN. ¿Ok? Listo. En este caso vamos a asumir, para que esto no sea trivial, que m es estrictamente menor que n, es decir, que el límite inferior es estrictamente menor que el límite superior. ¿Ok? Listo. Esto con respecto a el sumatorio. Aquí tenemos varios ejemplos de un sumatorio. Entonces, fíjense que aquí tenemos una secuencia que está dada por k al cuadrado. Y aquí, en este caso, lo que nos piden es que calculemos la suma de los 5 primeros elementos o de los 5 elementos de esta secuencia que está dada por los valores de k al cuadrado. Esto sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Resuelve esta operación y esto me da el valor de 55. ¿Ok? Luego tenemos como secuencia de análisis
menos 2, esto es otro ejemplo, ¿no? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y nos piden que calculemos el resultado de estas operaciones. Vamos con el primer sumatorio. Nos piden que sumemos los valores de AK para K igual a 1 hasta 5, ¿ok? Tenemos que sumar estos 5 valores en definitiva. Tenemos que sumar menos 2 con menos 1, con 0, con 1 y con 2. La suma de estos 5 valores es 0. Aquí nos están dando una sumatoria bastante trivial. Nos dice que sumemos los elementos de esta secuencia desde el 2 hasta el 2, es decir, que ponga el elemento que está en la posición 2, que es menos 1. Acá nos están diciendo que sumemos los elementos de la secuencia A2K, donde los elementos de la secuencia original son estos de aquí, y con eso tengo que ir cambiando los índices. Es decir, una forma de ir cambiando los índices es poner esto dentro del índice del operador de la sumatoria. Entonces, con esto tengo que sumar. A, el mínimo valor es 1, por lo tanto, A2 por 1, A2 por 2. Entonces, A2 por 1 es el elemento A2 y A2 por 2 es el elemento A4. Es decir, tengo que sumar los valores de A2 y A4, que son menos 1, A2 y A4 es más 1. Por lo tanto, esto me da como resultado 0. ¿Ok? Listo. No sé si hasta esta parte queda todo claro. Si tienen alguna duda, pues me dicen, por favor. ¿Estamos claros? Bien. Así como se pueden sumar los elementos, también se pueden los elementos multiplicar. Y eso se obtiene mediante, o eso se denota, disculpen, mediante el operador pi. Esta es la letra griega pi mayúscula. La letra griega que ustedes típicamente usan es la pi minúscula para hacer referencia al número 3.1416. Esa es la pi minúscula. Aquí estamos hablando de la pi mayúscula que se parece a la pi minúscula, solamente que la pi mayúscula es más grande en tamaño. ¿Ok? Entonces, se usa la letra pi, la letra griega pi, porque viene de, o tiene la P de producto, ¿ok? E igualmente, al igual que la sumatoria, tiene un límite inferior y tiene un límite superior, y aquí me dice qué elementos tengo que multiplicar. Entonces, este operador de aquí denota la multiplicación de los siguientes elementos. El primer elemento es AM, el siguiente elemento va a ser AM más 1, el siguiente elemento va a ser AM más 2, y el último elemento pues va a ser el que me indica el límite superior del producto, que es AM. Noten ustedes que la característica es que aquí no sumo, aquí multiplico los valores, ¿ok? En este caso, de nuevo, al igual que en el caso anterior, y en el caso anterior, de hecho, vimos un contraejemplo, ¿no? No necesariamente los límites inferior y superior deben ser diferentes, ¿ok? Pueden ser iguales, pero en este caso es una trivialidad o no tiene mucho sentido poner límite superior y límite inferior iguales. Pero bueno, no hay algo que diga no se puede hacer y por lo tanto, pues eso es posible, no es relevante desde el punto de vista práctico, eso sí. Bueno, aquí me dice que multipliquemos los valores de esta secuencia desde el 1 hasta el 5. Los valores son 1, 2, 3, 4 y 5. Y sé por el operador que estos los tengo que multiplicar. Por lo tanto, esto me da 120. ¿Ok? Acá me dice que multiplique los valores de la fórmula K sobre K más 1. ¿Ok? Desde 1 hasta 1. Esto me daría, básicamente esto me da simplemente el primer valor. ¿Ok? Si pusiera esto, voy a poner solamente con 2 un caso C. Un segundito. Si pusiera un caso C, donde tengo la multiplicación desde K igual a 1 hasta 2, desde K sobre K más 1. ¿Ok? Esto sería, el primer valor es un medio. Déjenme poner esto aparte para indicar que nada tiene que ver con lo anterior. Esto es igual a un medio
por el siguiente valor sería 2 en el numerador y 2 más 1 abajo sería 2 tercios. Esto sería igual a 2 sextos o 1 tercio, como ustedes quieran ponerlo. ¿Ok? Entonces, esto es el producto, que es otra de las cosas que podemos hacer con los elementos de una secuencia. Ok, no sé si tienen alguna duda, si algo no queda claro de esta parte que hemos visto. Hasta aquí me dicen, por favor. ¿Estamos claros? Ok, bien, entonces para revisar que hemos aprendido correctamente, por favor, pues ustedes pueden hacer estos ejemplos que les propongo aquí, donde tenemos un sumatorio simple y luego vamos a hacer un sumatorio doble, donde tenemos doble sumatorio que resolver. Pueden empezar haciendo, por favor, este ejemplo que está aquí. Ok, muy bien. En este caso, entonces, tenemos que calcular este sumatorio. Ok, en este caso lo que nos va a convenir hacer es poner los elementos que tenemos que sumar, que son 2 por el primer valor de i, que es 1, más 2 por el segundo valor del sumatorio, que es 2, más 2 por el tercer valor del sumatorio, que es 3, más 2 por el cuarto valor del sumatorio, que es 4, y más 2 por el quinto valor, que es 5. ¿Ok? Entonces tengo que hacer 2. Bueno, en este caso voy a hacer algo más simple. Sería 2, 1, más 2, más 3, más 4 y más 5. ¿Ok? Y esto es igual a 2 por esto es igual a 15 y esto me da 30. Ok, esto que he hecho aquí en este paso me indica algo que yo puedo hacer en los sumatorios sin problema. Esta parte de aquí me indica que cuando yo tengo una constante en el sumatorio, puedo sacar la constante fuera del sumatorio y eso simplifica el cálculo del sumatorio. Entonces, esto de aquí también se puede expresar como el sumatorio desde i igual a 1 hasta 5 de 2 multiplicado por i. ¿Okay? Entonces, estas dos cosas son exactamente o van a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, tengan en cuenta que yo puedo sacar como factor común las constantes fuera del sumatorio y eso no altera el resultado. ¿De acuerdo? Ok, listo. Aquí tenemos doble sumatorio, ¿ok? Y aquí nos dan un tip, entre paréntesis, cuando se presenta estos casos de doble sumatorio, ¿ok? Nos dice resolver de adentro hacia afuera. Entonces, lo que yo tengo que hacer es agrupar el sumatorio más interno, los términos que pertenecen al sumatorio más interno, y así voy agrupando de adentro hacia afuera, ¿ok? El siguiente término, pues, sería el que comprende esto y esto que está aquí, ¿ok? Entonces, primero tengo que resolver esta parte de aquí para luego, con ese resultado, resolver el segundo sumatorio, ¿ok? Y con eso, pues, yo tengo o puedo obtener el resultado que me están pidiendo. En función de eso, me queda que esto va a ser igual al sumatorio. Déjenme poner esto un poco más a la izquierda para que yo pueda tener suficiente espacio, disculpen. Y esto va a ser igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta 5d. El sumatorio más interno tiene como índice j, entonces eso es lo que puedo hacer. Entonces, eso es lo que puedo romper. Entonces tendría el primer valor de j es 1, sería 1 por i, ¿ok? Más 1, bueno, el siguiente valor es 2, perdón, 2 por i y más 3 por i, ¿ok? Este es el primer sumatorio, ¿ok? Este es el resultado del primer sumatorio o de haber roto el primer sumatorio, ¿ok?
Con esto, lo que tengo que hacer ahora es romper el siguiente sumatorio. ¿Ok? Entonces, noten ustedes, por cierto, que todo esto que está aquí, bueno, déjenme usar otro color para no confundirnos con lo que está arriba, con los colores que están arriba. Usemos este mismo. Todo esto que está aquí es lo que está dentro del operador sumatorio. Esto, en su defecto, es igual a el sumatorio, como he dicho, la suma de el primer valor de i vale 1, el siguiente valor va a ser 2 y así sucesivamente. Entonces esto sería 1 por el primer valor de i, que es 1, más 1 por el segundo valor de i, que vale 2, más 1 por el siguiente valor de i, que vale 3, más 1 por el siguiente valor de i, que vale 4, y más 1 por el siguiente valor de i, que vale 5. Ok, con esto tengo esta primera parte expresada en todo esto que tengo aquí. Ahora me falta hacer esto para todo lo demás. Por lo tanto, esto sería igual a más. Vamos a poner la segunda parte. 2 por el menor valor de i, que vale 1, más 2 por el siguiente, disculpen, esto es 1, no es i. Ok. Esto vale 1, decía. Esto vale 2, más 2 por el siguiente valor de i, que vale 3, más 2 por el siguiente valor de i, que vale 4, o que es 4, y más 2, déjenme ver si empata aquí, sí, 2 por 5, ¿ok? Y esta suma sigue, ¿no? Esto sigue con 3 por 1, ¿ok? 3 por 2, esto suma, ¿no? Aquí hay que poner suma, ¿no? Perdón, me faltó eso. Más 3 por 1, más 3 por 2, más 3 por 3, más 3 por 4, y más 3 por 5. ¿Ok? Listo. Si uno calcula este resultado, esto debería ser igual a 90. Por favor, cerciórense de que ese es el caso. Ok, entonces, una vez que ustedes verificaron que esto es 90, pues vamos con este siguiente ejemplo. ¿Ok? En este ejemplo, en cambio, tenemos un producto simple y luego vamos a hacer un producto o a resolver un producto doble. Igualmente, en este caso, este producto va a ser igual a 2 por el primer valor de i, que es 2. Esto que multiplica a 2 por el siguiente valor de i, que es 3. Y 2 por el siguiente valor de i, que es 4. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer de esto? Puedo sacar como factor común 2 y me queda el producto de 2 por 3 y por 4. ¿Ok? Pero 2 es elevado a la 3, porque es 2 por 2 por 2, ¿no? Es 2 a la 3 por 2 por 3 por 4. ¿Ok? Listo, si uno resuelve esto, esto nos va a dar igual a 192. De nuevo, este paso de aquí nos indica que esta expresión de aquí puede reescribirse como. Tengo que ver cuántas veces este término que está dentro del producto debe multiplicarse. Como ustedes pueden ver, el menor valor de i es 2.
y los números van en el intervalo definido en orden, ¿no? O en secuencias, 2, 3 y 4. Entonces, este término tiene que multiplicarse, o en definitiva tengo que multiplicar 3 términos de estos que están aquí. Entonces, como tengo que multiplicar 3 términos, el 2 puedo sacar de este producto como elevado a la 3. ¿Por qué? Porque 3 son los términos que tengo que multiplicar. Y por el producto desde i igual a 2 hasta 4 de i. ¿Ok? Esto me da exactamente el mismo resultado de arriba, que sería 2 a la 3, que multiplica a 2 por 3 y por 4. Y ya dijimos que esto es igual a 192. ¿Queda claro? Ok, entonces, así es como funciona esta parte de aquí. Y con eso espero que quede claro el concepto de producto. Entonces, lo que quisiera que en esta parte ustedes entiendan es primero el hecho de que cuando yo tengo una constante dentro de los sumatorios, esa constante la puedo sacar fuera del sumatorio y eso no altera el resultado de la operación. Esto, faltó indicar que esto es igual a 2, que multiplica el resultado del sumatorio. El resultado del sumatorio es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y esto, por supuesto, es 2 por 15 y esto me da como resultado 30. ¿Ya? En cambio, cuando tengo un producto, yo puedo sacar la constante fuera del producto, pero tengo que ser cuidadoso en el hecho de, para definir la potencia de la constante, ver cuántas veces o cuántos términos se están multiplicando. Entonces, ¿cómo sé cuántos términos se están multiplicando? Observando al índice inferior y superior del producto. Entonces, como el índice inferior es 2 y el índice superior es 3, entonces sé que tengo que multiplicar el término cuando i vale 2, el término cuando i vale 3 y el término cuando i vale 4 son 3 términos. Como son 3 términos es 2 a la 3. Y dentro del producto dejo únicamente lo que va variando, lo que va cambiando. ¿De acuerdo? Bien. Con esto, de nuevo, uno puede resolver productos dobles, ¿no? En este caso, la historia es bastante similar a lo que hicimos con el sumatorio para resolver esto. ¿Cómo resuelvo esto? Entonces, de adentro hacia afuera. Entonces, agrupo los términos, como se indican aquí, ¿ok? Y primero deberé resolver el término más interno. Una vez que tengo resuelto el término más interno, con esos resultados parciales, resuelvo el término más externo y con eso completo el resultado que necesito obtener. ¿Ok? Entonces, veamos cómo podemos resolver esto siguiendo esta estrategia. Entonces, en este caso tengo el producto desde i igual a 2 hasta 4d. Los productos internos, ¿no? O del producto interno. Entonces, en este caso sería i por el primer valor de j, que es 1, y luego es i por el siguiente valor de j, que es 2, e i por el siguiente valor de j, que es 3. Entonces, con esto estaría roto el primer producto o el producto más interno. Ahora tengo que multiplicar esto o resolver el segundo producto, el que está más hacia afuera. ¿Esto a qué es igual? El primer valor de i es 2, entonces me queda 2 por 1 más 2 por 2 y más 2 por 3. Esto sería el primer término de este producto. El siguiente término de este producto sería cuando i vale 3. Entonces sería 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, segundo término, ¿no? El tercer término sería cuando i vale 4, ¿no? Entonces sería 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, y esto sería todo. Bueno, si hago esta multiplicación, el resultado me va a dar 2.985.984. Simplemente para
confirmar de que este es el resultado, les pido que por favor ustedes hagan esto internamente y confirmen por favor que este es el resultado correcto. Bien, entonces en este caso ustedes han confirmado de que este es el valor y con eso espero que quede claro el tema. Bien, ahora tenemos esto que es bastante común también, el caso donde puedo combinar sumatorios con productos, productos con sumatorios. Así que les pido que por favor ustedes por su cuenta hagan este ejercicio y vean que el resultado efectivamente es el que se indica ahí, por favor. Y en este caso entonces es bastante sencillo el tema, producto, dado que los índices no son muy grandes. Entonces ya sabemos que tenemos que resolver esto primero y luego una vez con ese resultado resolvemos la parte más externa, ¿no? Entonces esto es igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta 3 de lo que tenemos en el producto. Y lo que tenemos en el producto es el producto de i por j, donde tenemos i por el primer valor de j es 1, más, o más dicho, por el segundo valor es, el segundo término es i, de nuevo por el segundo valor de j, que es 2. ¿Ok? Esto es igual a 1 por 1 multiplicado por 1 por 2 más el siguiente valor de i es 2, 2 por 1 y 2 por 2, ¿ok? Y el último valor de i es 3, 3 por 1, que multiplica a 3 por 2, ¿ok? Esto me deja igual a 2 más 8 y más 6 por 3, 18, ¿ok? Esto 18 más 8, 26, más 2 son 28, el resultado es 28, ¿de acuerdo? Ok. Y con eso también pueden calcular ustedes este resultado, donde ahora tenemos un producto en la parte más externa y un sumatorio en la parte más interna. Entonces hagan esto, por favor. Entonces simplemente, de nuevo, hago lo mismo que ya hicimos antes, ¿no? Resuelvo esto primero, luego con eso resuelvo la parte más externa y con eso el resultado es igual a, tengo que multiplicar todos los términos que me queden dentro de este producto, que va desde 1 a 3, y dentro tengo un sumatorio. Entonces, tengo desde j igual a 1 hasta 2. Entonces, en este caso, tengo que sumar i con j, que vale 1, y e i con j, que vale 2. Ahora, tengo que multiplicar estos términos. Entonces, tengo que multiplicar el menor valor de i, que es 1. Entonces, 1 por 1 más 1 por 2, ¿ok? Esto lo multiplico con el siguiente término del producto, que es cuando i vale 2. 2 por 1 más 2 por 2. Y finalmente el tercer término del producto, que es cuando i vale 3, que sería 3 por 1 más 3 por 2. ¿Ok? Si uno resuelve estos resultados parciales, pues el resultado debería ser igual a 162, que espero que lo hayan obtenido, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, así es como se resuelve esto. Siempre cuando si tienen 3 operadores, vayan de adentro hacia afuera, ¿no? Vayan resolviendo de adentro hacia afuera y de esa manera la solución es bastante sencilla. Listo. Para terminar, pues vamos a ver una aplicación curiosa, ¿sí? Siempre las matemáticas nos pueden sorprender con algo interesante y el caso de secuencias no es la excepción, ¿ok? Nos pregunta, ¿cuál es el resultado de sumar todos los números naturales? Es decir, si yo defino a un sumatorio como, ¿cuál es el resultado? Esto sería igual al resultado de sumar los valores desde i igual a 1 hasta infinito de i. Bueno, resulta de que aquí nos pone el resultado y ese resultado es menos un doceavo. ¿Ok?
espero que este resultado a todos los sorprenda, ¿no? Porque evidentemente si sumo 1 más 2 es 3, si sumo 1 más 2 más 3 me da 6, si sumo 1 más 2 más 3 más 4, el número es más grande. Entonces, cada vez el resultado va haciéndose más grande. Entonces, si yo sumo los infinitos números naturales, uno creería que el resultado es infinito, ¿no? Pero resulta de que el resultado no es infinito, sino es un número finito primero. Y eso no es lo único sorprendente. Lo otro sorprendente es que es negativo aparte. O sea, obtengo un resultado negativo de sumar números positivos. Por cierto, este es un resultado válido, ¿ok? No es un resultado de esos que uno encuentra en la internet de que uno es diferente de uno o que 1 más 1 es igual a 3 o 4. No cae dentro de esas categorías o de esas cosas absurdas. Este es un resultado bastante válido. ¿Cómo se obtiene este resultado? Pues para eso vamos a definir 3 sumatorios, ¿ok? Vamos a definir un sumatorio S1 que va a ser la suma de más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, hasta el infinito. Vamos a definir un segundo sumatorio que es más 1, menos 2, más 3, menos 4, más 5, menos 6. Entonces vamos sumando todos los números enteros, pero alternados. Y finalmente la sumatoria que nos interesa, que es de todos los enteros. Entonces vamos a resolver primero S1. Resulta de que S1 es una serie que se llama serie de Grandi. Esta serie se llama así, serie de Grandi, en honor a la persona que estudió esta serie, ¿ok? Y esta persona demostró que esta serie es igual a 1/2. Aquí es donde uno puede, o está la clave de los resultados que vamos a obtener. Bueno, resulta de que esta serie tiene como resultado no solo 1/2, sino tiene varios resultados. Si asumimos que en esta serie hay infinitos valores de 1, pero alternados entre positivos y negativos, pues un resultado sería 0. ¿Ok? Si es que, si es que en esta serie uno asume que, o uno agrupa los resultados, déjenme tomar otro color, tal vez un blanco, me ayude. Si es que uno hace el agrupamiento de esta manera, el resultado sería igual a, en este caso, 1. ¿Ok? O el resultado con el cual uno obtiene el 0, o el 1/2, disculpen, viene de decir que esta serie de aquí, S1, es igual a 1 menos S1. ¿Por qué menos? Porque en el paréntesis que puse en blanco puedo sacar el menos 1 hacia afuera y cambio. Sería 1 menos 1, 1 menos 1 y tendría lo mismo que S1. Entonces de aquí concluyo que S1 es igual a 1/2 y este es el resultado que se utiliza en la fórmula. ¿Ok? Entonces esta serie tiene 3 posibles resultados de los cuales utilizo 1/2. ¿Ok? Grandi dice que de estos 3 resultados, por cierto, este es el más plausible, porque con esto demuestra que no existen las supertareas, que es un concepto que implica una supertarea es algo que me permite hacer una cantidad infinita de acciones en un lapso finito de tiempo. Imaginemos por un momento que esto es posible, imagínense la cantidad de cosas que se podrían hacer. Pero bueno, las supertareas no existen y una forma que utiliza Grandi para demostrar que las supertareas no existen es con este ejemplo. Entonces tenemos el resultado de S1. Ahora, si yo sumo S2 consigo mismo, pero simplemente desplazando en una posición a la derecha en la segunda sucesión S2, me queda 1 menos 1, 1 menos 1. Por lo tanto, 2 veces S2 es igual a S1. Como 2 veces S2 es igual a S1, pues de esa igualdad, de decir que 2 veces S2 es igual a S1 y esto es igual a 1/2, por lo tanto S2 es igual a 1/4, que es lo que tenemos en esta parte de aquí. ¿Ok? Y finalmente, calculo el resultado de S menos S2. Tengo S menos S2. Y si saco como factor común 4, resulta de que S menos S2
va a ser igual a 4, me quedaría S menos un cuarto igual a 4S, y de aquí me da que S es igual a menos un doceavo. Bueno, S igual a menos un doceavo, entonces es el resultado de esta suma de infinitos números enteros o de todos los números naturales. Y como les dije, este no es un resultado absurdo, no es un resultado ridículo, a tal punto de que en este libro de teoría de cuerdas, en la página 22, ustedes tienen esta fórmula donde tienen el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n, y dice que este resultado tiende a menos un doceavo y se usa ese resultado en esta ecuación. Así que este es un resultado matemáticamente válido. ¿Ok? Si ustedes tienen dudas acerca de el tema de la sumatoria curiosa que les he puesto, aquí tienen varios links que ustedes pueden consultar al respecto. Muy bien, con esto terminamos entonces esta clase de secuencias. Aquí simplemente les doy algún comentario del resultado curioso que evidentemente a todo mundo le va a sorprender, ¿no? Por su naturaleza. Bien, colegas, no sé si tienen alguna consulta, algo que no quede claro, me dicen por favor, si no con esto terminamos la clase. Ok, entonces con esto terminamos la clase.